Volvemos un fin de semana más con colombianos destacados en el exterior. No fue un fin de semana muy protagónico de los colombianos, no fue un fin de semana fructífero para ellos en el fútbol europeo, por eso nosotros por lo general elegimos 4 jugadores. En este caso vamos a, para completar el video, a elegir 2 jugadores del fútbol sudamericano, pero para iniciar obviamente comenzamos en Europa, solo en un país que es España. Iniciamos con el jugador que tuvo protagonismo y jugó la última doble fecha de eliminatorias, Johan Mojica, que no es que haya sufrido mucho a nivel defensivo, la verdad no, Las Palmas no lo atacó mucho por ese sector, pero sí terminó impactando muchísimo en el marcador y en el juego ofensivo de su equipo. Mallorca termina ganando 3-2 frente a Las Palmas, consiguiendo 3 puntos que lo acercan lo ponen muy cerca de puestos europeos. Si no estoy mal, va séptimo en estos momentos. Entonces digamos que, y sobre todo que el Mallorca está redondeando, tratando de redondear una gran primera parte de la liga, y obviamente este triunfo de Las Palmas lo consolida, en la parte alta de la tabla, por lo menos en este tramo de la primera rueda de la liga. Y Johan Mojica fue el gran protagonista en este triunfo del Mallorca, con una asistencia desde la banda, con un centro desde la banda y con un gol que es el que le termina dando la victoria al equipo de Mallorca. Un tiro libre indirecto dentro del área que el colombiano termina definiendo de gran manera y dándole los 3 puntos. Vuelvo y digo, nosotros ya hemos hablado un montón de cómo ha mejorado Johan Mojica a nivel ofensivo, sobre todo en cuanto a los centros, que creo que ese era el gran pero que tenía, uno de los grandes peros que tenía Johan Mojica, y creo que en ese sentido ha mejorado mucho a nivel ofensivo. Por ahí a nivel defensivo sigue teniendo los mismos problemas, pero creo que por lo menos, hablando un poco de lo que fue la última fecha y de lo que está haciendo los últimos partidos, personalmente me está gustando más a nivel defensivo Mojica que el propio Muñoz. Entonces creo que a nivel general viene siendo una buena temporada de Johan Mojica, un buen inicio y un buen año. En definitiva es un buen año del colombiano. Seguimos en España, nos vamos a la zona de Cataluña, vamos para Girona, donde el equipo de Michel terminó ganando un partido 4-1 como local, frente a Español, 4-1 en un primer tiempo donde el equipo prácticamente terminó definiendo el encuentro con un Yasser Asprilla que volvía después de varias semanas, de un tiempo bastante larguito para mí, un jugador que uno quiere ver todos los fines de semana, pero bueno, volvió como titular, que creo que fue la gran noticia. No es solo que volvió, sino que volvió como titular. Esa es la noticia de Yasser Asprilla, y que además fue protagonista, y tuvo sus buenos ratos en el partido jugando por el sector derecho, algo que ya viene siendo habitual, no jugando tanto digamos que por dentro, a espalda del delantero, sino que más jugando desde ese costado donde nosotros ya hemos enumerado muchas veces que a veces trata de organizar los ataques por ese costado, o si no, termina siendo el jugador que por ahí con un pase sobre la última línea termina destrabando. Pero digamos que en este caso, en este partido, no es que haya brillado por eso, sino que digamos que terminó siendo protagonista en el marcador y en el partido por otras cosas. Ahí jugó, por detrás del punta jugó Van de Beek, el neerlandés, el holandés, y Yasser Asprilla jugó por el sector derecho, pero por el sector derecho, vuelvo y digo, termina generando, es un jugador que se las ingenia para generar desde esa zona derecha. Incluso, algo que yo siempre he dicho, y es que Yasser Asprilla no necesita muchas veces recibir, o no es un jugador que necesite sí o sí recibir a ciertas alturas
valga la redundancia, altas, sino que también es un jugador capaz de generar ocasiones de peligro recibiendo a una altura media, con mucho y sobre todo teniendo el campo y el arco rival de frente para poder ingeniar algún pase, alguna pared, etcétera. Entonces, la gran noticia a nivel general, diría yo, es la vuelta de Yasser Asprilla, la vuelta a la titularidad y la vuelta con un buen partido. Esperemos que esta semana, perdón, sea titular en Champions League el equipo de Michel, que necesita sí o sí sumar de a 3 para no quedarse colgado en la tabla de posiciones de la Champions League. Volvemos a Sudamérica para hablar de dos colombianos, uno en Brasil y el otro en Argentina. Primero vamos a estar en Argentina con Juanfer Quintero, que igual nos permite hablar también de lo que es Roger Martínez, pero obviamente creo que la gran mirada o digamos que los ojos este fin de semana, por lo menos del fútbol colombiano, estuvieron a nivel internacional, en ese partido de final de Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro. Un partido en el que, si bien no brilló mucho Juanfer Quintero, saben que nosotros ya hemos hablado mucho sobre ese contexto por ahí que no es tan óptimo para Juanfer y que por ahí hay partidos en los que el equipo, el estilo y las formas que tiene Racing de atacar hagan que por ahí Juanfer pase un poquito desapercibido, e igual él se las ingenia, e igual como nosotros hemos dicho, este título no se entiende sin Juanfer Quintero, no se entiende porque es el mejor jugador del plantel, pero sin ningún tipo de dudas, Juanfer Quintero, y yo lo he repetido muchas veces ahí en las redes sociales de A Un Toque, Juanfer Quintero es el mejor jugador del fútbol argentino, es el mejor jugador del fútbol sudamericano, con el perdón de Pablo Enrique Ganso y de algún otro más, pero para mí es el mejor jugador del fútbol sudamericano. Vuelvo y digo que me perdone Pablo Enrique Ganso, y es uno de los mejores jugadores del mundo. Es así, porque es que Juanfer Quintero no necesita estar en Europa para que su talento se le reconozca. Creo que el legado que está dejando, sobre todo en el fútbol sudamericano, en el fútbol argentino, perdón, y en el fútbol sudamericano, es muchísimo más grande, pero muchísimo más grande si hubiera dedicado toda una carrera a jugar en el fútbol europeo, en cualquier equipo, en cualquier liga. El legado que va a dejar Juanfer Quintero en el fútbol sudamericano, en el fútbol argentino, es gigante, y solo lo podremos llegar a ver y lo podremos llegar a dimensionar en unos años. Incluso ya en estos años, todas esas grandes figuras o esos grandes talentos, esas grandes joyitas que ha sacado el fútbol argentino, hablan de Juanfer con una devoción, y muchos de ellos lo tienen de ídolo. Entonces creo que es la consagración nuevamente de un jugador que ganó la Copa América, la Copa Libertadores con River Plate, la Copa Sudamericana con Racing, y que sigue dejando, vuelvo y digo, un legado impresionante en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano. Pasamos a Brasil, vamos a Porto Alegre. Este es un nombre que por ahí a la gente no le va a gustar, pero me parece importante mencionar lo que ha sido este año de Rafael Santos Borré. Hay una cosa con Rafael Santos Borré que a veces por ahí la gente no llega, no sé si a reconocer, pero sí a mencionar, y es que Rafael Santos Borré, desde River Plate hasta el Inter, hasta el club actual, ha sido titular en cualquier equipo que ha estado. Fue titular en el Eintracht Frankfurt hasta que llegó Colomani, fue titular en el Werder Bremen, se devolvió, nunca entendimos por qué se devolvió, de pronto por cuestiones personales, no lo sé, no me interesa meterme en ese terreno, pero era titular, eso hay que dejarlo claro. Él era titular en Alemania, en el Werder Bremen, llegó al Inter de Porto Alegre, y tanto con Coudet como el entrenador actual es el titular indiscutido, incluso, ojo, por encima de Ener Valencia, que eso me parece también importante destacarlo. Y la realidad es que el colombiano ha respondido. Obviamente tiene a
a un fenómeno, para mí un crack como Alan Patrick jugando a su espalda, pero es un equipo que es un jugador que le ha aportado mucho al Inter de Porto Alegre, que en estos momentos está luchando por meterse en la próxima Copa Libertadores. 21 partidos jugados en el año, en Brasileirao, 9 goles y 3 asistencias, y muchos de ellos han sido en los últimos partidos. Entonces digamos que eso habla bien del momento de un jugador colombiano que por ahí digamos que hay una relación un poco desgastada, hay que ser sinceros y honestos en eso, hay una relación un poco desgastada con el hincha de la selección Colombia, pero es que uno no puede negar y pasar desapercibido el año que está teniendo Rafael Santos Borré con uno de los equipos importantes, de los tantos importantes que tiene Brasil. Así que destacar nuevamente lo que viene haciendo Rafael Santos Borré en el Inter de Porto Alegre y nuevamente decir, alguna razón tienen los técnicos y es un jugador, un perfil que le gusta mucho a los técnicos Rafael Santos Borré. Eso creo que es innegable. Yo sé que a algunos hinchas les molesta que uno les diga, pero Rafael Santos Borré es un buen jugador, es un muy buen jugador. Y vuelvo y digo, no es casualidad que desde River con Gallardo hasta el día de hoy, a cualquier equipo que haya ido, salvo esa segunda temporada en el Eintracht Frankfurt cuando llega Colomboani, Santos Borré ha sido titular. Por encima, por ejemplo, en este caso, en el Inter, de Ener Valencia, por ejemplo. Entonces creo que incluso de Alario, muchas veces en el Eintracht fue titular por encima de Alario. Entonces creo que eso es de destacar y de reconocer esa carrera, esa trayectoria a nivel internacional que está teniendo el exjugador, el canterano del Deportivo Cali. Recuerden, si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook, X y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.